que lo tenemos del otro lado de la línea. Eric, qué gusto saludarte. Claudio Leveroni te habla, Jorge Alperín, desde Radio Nacional. ¿Cómo están? Un gustazo estar en Radio Nacional, en el éter. Bien, bien. Hemos cruzado... bueno, Eric Calcaño fue, además de senador, embajador en Francia, y por allí nos hemos cruzado alguna vez en ocasiones de que he visitado esa hermosa embajada que tiene Argentina en París, y lo he visto trabajar mucho e intensamente allí. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo es tu mirada respecto al tema de la cumbre? ¿Qué es lo que puede suceder? Y, a ver, me parece que hay una postura muy complicada, que es la de conmigo o contra mí, que adopta Estados Unidos en este asunto del conflicto que se está desarrollando en Ucrania. Entonces, en una geoestrategia o geopolítica global, arrima, junta a la hacienda de Europa, ataca directamente a Rusia y amedrenta a China. Y en ese sentido, la Cumbre de las Américas, que se creó para instrumentalizar el área de libre comercio de las Américas. Claro. Ese fue su origen en la presidencia de Clinton. Entonces, digamos que la cumbre más célebre de todas esas cumbres fue precisamente en la que jugamos de local en Mar del Plata, cuando precisamente, en el 2005, cuando precisamente los tres mosqueteros, que eran cuatro, Evo, Lula, Chávez y Kirchner, dieron por tierra con ese proyecto, que era claramente incompatible con la posibilidad de tener un desarrollo industrial con justicia social, o el mero ejercicio de la soberanía. Si no me equivoco, Eric, fue la primera vez que una cumbre de las Américas no tuvo un documento final único, sino que hubo dos documentos en Mar del Plata a propósito de esa división que vos estás marcando. Y bueno, precisamente, porque ahí hay de eso se trata la política, de argumentar diferentes proyectos y diferentes estilos. Y por supuesto que el protocolo exigía pintar un consenso, aunque sea nada más que de fachada, pero bueno, nuestros amigos Evo, Lula, Chávez y Néstor dieron por tierra con eso para decir, miren, hasta acá llegaron. Y de hecho no volvieron a insistir, ahora trataron de trabajar con tratados de libre comercio, en particular con Colombia, en el cual Estados Unidos también tiene bases militares. Y esta convocatoria que se da en este contexto es por lo menos extraña, porque dicen Cumbre de las Américas, pero no invitan a todos los países de América. En todo caso, si algún presidente no quiera ir, que reciba la invitación y dice no voy a ir. Pero es hasta un concepto errado geográficamente, porque Nicaragua, Cuba y Venezuela están en el continente americano. Tienen el Caribe, tienen Sudamérica, tienen América Central. Sí, decime. Jorge. Quería decir, el presidente argentino va a ir a la cumbre, ya lo anunció. Bueno. Pero por otro lado, Aníbal Fernández pidió a Estados Unidos que invite a todos. Sí, bueno, pero nosotros no manejamos la política del Departamento de Estado de Estados Unidos. Yo también le puedo pedir a Estados Unidos que Estudiantes de La Plata salga campeón del mundo, que por cierto me interesa. Pero con buenos sentimientos se hace mala diplomacia. Acá nosotros por supuesto, se manda una delegación menor, encabezada por el canciller, que es lo que propone López Obrador, que es consistente con nuestras tradiciones diplomáticas. Recordemos que incluso durante la generación del 80, la Argentina siempre fue reacia a cualquier tipo de acuerdo con los Estados Unidos. Eso no significa estar en contra de Estados Unidos, sino reflejar nuestros intereses. Eso fue recalcado precisamente por el ministro de Relaciones Exteriores, Honorio Pueyrredón, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, que se fue de la Sociedad de las Naciones porque al final de la Primera Guerra Mundial los países vencedores no querían elegir a Alemania, que era el país derrotado. Pero Alemania ya era la República de Weimar, si ya había pasado toda esa guerra, pero igual no lo querían admitir. Por lo tanto, Argentina dijo, miren, si no admiten a todos,
no tiene sentido. Así que nos levantamos y no fuimos. Y ese no es el único ejemplo. Hay otros ejemplos. Por ejemplo, cuando el presidente Ilia rechazó la invasión, no participó en la intervención a Santo Domingo en 1965, ¿no? En ese contexto en el cual nos metían en la Guerra Fría a patadas, y por supuesto Perón en su última presidencia cuando rompe el bloqueo a Cuba. Y nuestra política exterior tiene que estar dictada por nuestros intereses nacionales y ver quiénes son nuestros amigos y quiénes son menos amigos. Por lo tanto, no se puede quedar bien con todo el tiempo a todo el mundo. Claro. Contra esta orientación de Biden hay que decir, por otro lado, que sin embargo dio algunas señales en otra dirección, como bajar las medidas que prohibían las remesas de cubanos a Cuba, digamos, los cubanos que están en Estados Unidos, y la flexibilización de relaciones con la Venezuela de Maduro. ¿Pensás que puede haber más cambios? Ojalá, me parece que sería hora que se volviese o que se respetase en esta parte del mundo que llaman con tanta gracia hemisferio occidental, que se respetase la Carta de Naciones Unidas, que es la que no es más que un manual de cómo resolver controversias internacionales. Por lo tanto, usemos ese manual y llevemos a la esfera política los problemas, porque si durante muchos años se pone un bloqueo también a Venezuela, se dice que el gobierno venezolano es esto y es aquello, y ahora habilitan a empresas petroleras norteamericanas a hacer negocios con Venezuela, me parece que esto empieza a perder un poquito de coherencia en el relato. Por lo tanto, creo que también es muy importante, o debería serlo para la Argentina, más allá de tener una respuesta proporcionada y razonable a una cumbre de las Américas mutilada, preocuparnos más por lo que va a ser la reunión de los BRICS, donde China ya ha anunciado que quiere que este grupo de Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y China se amplíe. Si nosotros tenemos que ver cuál es la articulación externa que mejor favorece nuestros intereses. Y fortalecer el Mercosur. Tenemos que tener claro cuáles son nuestros intereses. Y fortalecer, ¿no? Digo, Eric, el Mercosur, sí. a propósito de la posibilidad de rejuvenecerlo si es que Lula termina ganando en Brasil, y consolidar casi una regeneración de aquel frente que en el 2005 logró semejante posición en la cumbre de Mar del Plata. Ahora, lo otro que pienso es que quizás si el presidente argentino asiste a la cumbre finalmente, pueda fijar una posición que sea notablemente firme, sosteniendo que así las cumbres no sirven. Bueno, esperemos que sí. Bueno, esa es la otra salida, ¿no? Tengamos presente también que así como la cumbre de las Américas quería meter a todo nuestro continente en el área de libre comercio, en el ALCA, también está el famoso acuerdo con la Unión Europea, que es exactamente lo mismo que el ALCA, nada más que cambiamos de continente. Y será tan desastroso para nuestra industria como lo puede ser el ALCA. Ese me parece que es el lugar donde hay que cranear bien el asunto y tener claras nuestras prioridades. Neutralidad antes que nada. Eric, ¿dirías que la CELAC prometió más de lo que está haciendo y que la esperada alianza entre Alberto Fernández y López Obrador tampoco está funcionando? No sé, ahí ya es entrar en los arcanos de una política exterior que me escapa. Sí puedo decir que López Obrador obró con política cuando quiso renacionalizar parte del sistema eléctrico, y como perdió esa ley, nacionalizó todo el litio. Entonces, lo que no obtengo de un lado, obtengo del otro. Es una política de movimiento. Nosotros tenemos que pasar de una política estática, creo yo, a una política de movimiento. Y no olvidar jamás de los jamases,
que la política exterior es la continuación de la política interior por otros medios. Eso es lo que nos enseñó Perón. Y lo que, por ejemplo, realizó Bramuglia en 1949 en el Consejo de Seguridad, cuando evitó nada más ni nada menos que la Tercera Guerra Mundial. Pero claro, era un negociador nato Bramuglia. Y no decía, vos podés hablar o vos no. Vos sí o no. Se conduce el conjunto. Eso es la política. Perón solía decir que la política exterior es la que fija, la que va de la mano de la política interior. Y bueno, entonces volvamos para novedades los clásicos, como decía Miguel de Unamuno. Es cierto, es cierto. No te veo entonces del todo optimista sobre lo que pueda suceder a partir del 6 de junio. No sé, veamos, yo creo que si todos los países nos han invitado, en nombre de nuestra tradición, nuestros intereses, tenemos que actuar conjuntamente con México y tal vez con Brasil, porque no sé si Bolsonaro está confirmado. Pero tenemos que empezar a existir y a pensar una nueva configuración de organismos regionales. Está claro, parecería claro que la OEA no rinde cuenta de los acontecimientos. Vamos a echar a Rusia, o echamos, mejor dicho, a la Argentina, en un voto equivocado. Votó por suspender a la Federación de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Qué ganamos con eso? Es cierto. Bien, Eric. Perdón, disculpen, pero no está bien. La idea es que llamamos para reflexionar, para pensar en voz alta un poco sobre lo que puede generar la Cumbre de las Américas, que vamos a volver a reiterar que las cumbres fueron generadas, potenciadas desde Estados Unidos. Esta es la 9ª, desde aquella primera creo que fue 1960, porque hubo 3 previas a la primera. Sí, pero eran más panamericanas. Eran panamericanas. En Panamá, de hecho, fue creo, bueno, una de las primeras. Pero hay que avisarles que la geografía no es una opinión. Si queremos hacer una cumbre, tienen que estar todos, los que nos gustan, los que nos gustan menos y los que no nos gustan. Así es. Así es. ¿Qué va a hacer? Eric Calcaño, un fuerte abrazo y muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Abrazo, hasta luego. Eric Calcaño, un ex embajador argentino en Francia, ex senador nacional, ex diputado nacional también, y también un experto, Jorge, en relaciones exteriores.